Shabbat Shalom Aleichem, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom everyone. Hoy tenemos la parasha Ki Tetzei, cuando salgas, capítulo 21, verso 10 del libro de Devarim, de Deuteronomio. So today we have parasha Ki Tetzei, when you go out to war. Ki Tetzei HaMilchama. La Milchama. Ki Tetzei La Milchama, it says here, when you go to the war. Book of Deuteronomy, chapter 21, verse 10. Starting there. Ok, tenemos muchos mandamientos en esta parashá, muchos consejos y a la vez mandamientos que Moshe le da al pueblo de Israel. Comenzamos con esta acerca de la mujer capturada en guerra. Y bueno, ya lo he tomado este tema anteriormente. Lo que a mí me gusta decir acerca de este tipo de temas es lo siguiente. Muchas personas pueden pensar que es algo barbárico, que puedas tomar a una mujer captiva y así. Pero en el contexto histórico de la Torá, de miles de años atrás, 4.500 años, 5.000 años, cual sea el año, era algo revolucionario, es lo que me gusta decir, que en esos tiempos, otros imperios como los asirios, por ejemplo, no tenían piedad sobre las mujeres. Entonces, la Torá le prohíbe al ejército de Israel de hacer las atrocidades que pasan en las guerras, especialmente con las mujeres. Los demás imperios no tenían esas leyes, así que ya para comenzar en ese tiempo, la Torá era la ley más justa. Porque mínimo a las mujeres, si se querían tomar a una, la tenían que tomar como mujer y tenían que darle 30 días, ya sea para que ella llore por sus padres, como dice la Torá, o también para que él a lo mejor cambie de parecer y diga, siempre no me quiero casar con ella. Y la tenía que dejar ir, no la podía vender como esclava. Entonces, nos enseña cómo le da dignidad la Torá a esa mujer captiva. Ninguna otra nación en esos tiempos haría eso. Les digo a los jóvenes, aún hoy en día, vamos ahorita en el año 2021 a Afganistán, ni aún hoy en día le dan ese tipo de protección a las mujeres. Así que la Torá es mucho más justa, la Torá. Well, I won't spend too much time on the captive woman, and that's the first commandment, the first instruction that we get in this parasha, which there's a lot of commandments and instructions given by Moses. What I do like to say is just to put in context the first commandment, because we read about the captive woman, and right away in the year 2021, and after the women's rights movement and the feminist ideology, right away someone could say, oh, the Torah is not fair. How could it allow a woman to be taken captive? Why can't she have the right to choose who she's going to marry? Why can't she be taken captive? Well, that's in the year 2021. If we go back 4,500 years, when things were primitive and there was no internet and phones and people rode on donkeys, the other nations did not have laws like this. They did whatever they want to women. Why not? They have the sword. The woman has to obey, right? They have the power. The army can do whatever they want. But the army of Israel is forbidden from doing the war crimes and atrocities that happen, unfortunately, to women in times of war. So the Israelites actually give dignity to the woman and the captured woman, for example. So that's what I like to say, that if you place this commandment in its historical context, it shows us how much more just the Torah is, and it makes the army of Israel follow high moral standards, even in war. Me gustaría brincar al verso 18, porque es un problema muy común en el día de hoy, modernamente hablando, los hijos rebeldes. Miramos la rebeldía, la falta de honrar a los padres y todo eso de esa índole muy común hoy en día.
Y vamos a ver cómo la Torah habla acerca de esto. Me gustaría tocar el punto un poco. Today I want to jump now to verse 18 because I think it's a big problem in today's society. The rebellious sons, the rebellious daughters, and kids who don't want to obey their parents, who don't understand what it is to honor your parents. So I want to read verse 18. Verso 18, unos 3 versos, dice así. Si un hombre tenga un hijo indócil y rebelde, reacio a obedecer a su padre o a su madre, aún castigado por ello, ambos progenitores lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad junto al portal de ella, y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es desobediente y rebelde, no escucha nuestra voz, es voraz y bebedor. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así extirparás el mal de entre vosotros, todo Israel lo sabrá y temerá. 21 verse 18 says, if a man will have a wayward and rebellious son, who does not hearken to the voice of his father and the voice of his mother, and they discipline him, but he does not hearken to them, then his father and mother shall grasp him and take him out to the elders of his city and the gate of his place. They shall say to the elders of his city, this son of ours is wayward and rebellious. He does not hearken to our voice. He is a glutton and a drunkard. All the men of his city shall pelt him with stones, and he shall die. And you shall remove the evil from your midst, and all Israel shall hear, and they shall fear. Para todos los que somos padres, esto suena como algo muy duro. Apenas alguien que no tenga hijos puede decir, oh sí, deberíamos de apedrear a todos los hijos. Todos sabemos, los que somos padres, que aún los hijos, cuando uno les dice que hagan lo correcto, a veces hacen lo incorrecto, ¿verdad? A veces fallan y así ese tipo de cosas. Y uno tiene mucho amor a los hijos. No quita la responsabilidad de los hijos a seguir el quinto mandamiento, muy importante. Aquí tenemos la sanción por violar el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida. Si no obedeces a tu padre y a tu madre, se te va a recortar la vida, tanto que te puedes morir hasta a pedradas por deshonrar a tus padres. Entonces, miramos aquí que el Eterno toma muy en serio la honra a los padres. Dice aquí que es un sorrer y moré, que es indócil y rebelde. Es el primer problema con este hijo. El segundo es que aunque se le disciplina, no hace caso. O sea que los padres tienen que tratar de disciplinar, pero dice que aún así no hace caso. Entonces ya estamos mirando que esta es la última opción de los padres. Entonces el padre ya trató y la madre ya trató de, ok, te vamos a castigar, te vamos a dar un varazo y así. Y dice que aún con esa disciplina todavía no hace caso. Entonces el padre está en esta posición que ya no hay dónde acudir. En los días de Israel no había cárceles, porque nadie va a gastar su esfuerzo dándole de comer a gente en una cárcel. Porque hacer un pan, antes no ibas a la tienda, les digo a los jóvenes, a comprar un pan. No puedes ir a la tienda, voy a comprar un pan y ahí muere. No, alguien tenía que crecer el trigo, moler el trigo, ir a traer agua 5 millas al río con una cubeta en la cabeza. Y todo costaba mucho esfuerzo. ¿Quién va a querer hacer todo ese esfuerzo para dar de comer a una cárcel llena de hijos rebeldes? Mucho esfuerzo, mejor mátenlos. O se encarrilan y se tornan en hijos buenos, o eliminen esa maldad de Israel, dice así. El otro problema, cuando lo llevan a las puertas de la ciudad, es que tienen que decir que el hijo la palabra es zolel en hebreo, zolel. No palabra muy común, tuve que buscar la palabra. Se traduce como glotón, pero tiene un contexto así, no sirve. Y luego sobé, bebedor, se puede decir.
podríamos decir vino. Entonces aquí está otro pedacito para entender lo que está pasando aquí. Es un hijo que no quiere contribuir, no sirve. Inservible podríamos decir, no solo también glotón, fácil podríamos traducirlo inservible. O sea que, digámoslo así, un padre, 18 años, le puede comprar zapatos, 3 pares de zapatos al año a su hijo, darle de comer 3 veces al día, si se enferma, llevarlo al doctor, desvelarse, dejar de hacer, si yo me quiero comprar como padre algo, pero mi hijo ocupa, mejor le compro al hijo. Y 18 años, digamos, de crear así un hijo, y luego le dices, te atreves a decirle, podría sacar la basura. ¿Y yo por qué? Hazlo tú. Yo tengo cosas que hacer, no quiero dejar mi videojuego. O sea, que después de ponerle tanto esfuerzo, por ejemplo, el hijo no quiera contribuir, entonces no sirve. ¿Verdad? No sirve. Imagínense, ¿quién vería bien, por ejemplo, que una madre vaya al río y camine 2 horas con un cántaro de agua en la cabeza y esperándolo en su casa a un hijo de 15 años, fuerte, esperando que llegue la mamá para que le dé agua de tomar? Está algo mal ahí, ¿no? Está algo mal ahí. Entonces, es lo que estamos hablando. Un hijo que, aparte que es rebelde, aparte que no quiere hacer caso, aparte de que no le trabaja la disciplina que le están dando, todavía quiere que le traigan todo. Él es el rey y ustedes me van a servir a mí. Yo no me voy a poner a ayudar aquí en nada. Y si le dice su padre, ¿me ayudas a ir a pastorear las ovejas? No, ¿por qué? ¿Yo por qué? Yo no, ve tú. Ya los padres entonces llegan a este punto y la Torá les permite que lleven a su hijo a que se le dé a muerte. ¿Verdad? Suena duro, pero realmente dice la Torá que eso es un cáncer. Dice, para que quiten esa maldad de Israel. Porque la verdad es que ese tipo de hijos usualmente se hacen malas influencias para los hijos de los demás. ¿Saben cuánta gente se ha arruinado por una mala influencia? O ven que alguien es desobediente y dicen, yo también voy a ser desobediente, porque es mala influencia. Y aquel anda en drogas y un muchacho que era bueno entra en drogas. ¿Por qué? Por la mala influencia. Y siempre van a ver, uno que otra vez, van a ser un hijo, a alguien que es así. Entonces la Torá dice, miren, mejor para que no sea mala influencia para otros, para que no batallen tanto, ya trataste, no quiere hacer caso, llévenlo a que sea apedreado. Les digo, esta ley no se tendría que aplicar mucho. No se tendría que aplicar mucho. Si realmente esto se siguiera, con uno que apedrearan en la ciudad, los demás jóvenes mirarían y dijeran, no, pues no quiero que me pase a mí. Y le dijera a su hijo, hey, ¿quieres que te pase lo que le pasó a Yohanan? ¿No te acuerdas el año pasado que apedrearon al hijo de aquel? Te voy a llevar. No. ¿Dónde están las ovejas? Yo voy por ellas. Ya sabía que estaban en serio, ¿no? No sé, esta ley no es algo que podemos decir todos los padres llevaron 2, 3 hijos que se apedrearan, no. Es algo, dice, la Torá nos dice, para que todo Israel vea y teman. O sea que con un rebelde que apedreen, los demás van a ver y decir, no, yo no quiero que eso me pase a mí. Ese es el punto aquí. No es que estaban apedreando a hijos por todos lados. Okay, so just to explain about the rebellious son, and we have in today's society problem with rebelliousness. Aside from problem with rebelliousness, we have problems with parents, I would say, being too soft on kids. And this is not what we see here. If they're the type of parents that say, oh, no, my son can't go outside and work, he'll melt from the sun. I will do it for him. Or send the father, you do it. I don't want my children to melt. Sun is too hot, right? If you want to baby your children, for example, then this will seem super harsh. You would go, why did Adonai even write this commandment? Why did he even give this commandment? But we have to think of the practicality of it. You know, back then, 5,000 years ago, everyone had to help. It wasn't very easy to go to the store and buy milk. You didn't buy milk. Someone milked a cow. Someone fed the cow. Someone pastured the cow.
A piece of meat costs you work to be a shepherd. A loaf of bread costs you growing the wheat, grinding the wheat, all this work. Everyone had to help. If you had 10 sons, they all had to help feed themselves because it's a lot of work. It was a different time. So what happens when you have a son who is a sorer en more, which is translated as stubborn and rebellious? Son, can you go help with the wheat? No. Too hot out there. You go, Dad. And when you're done with the wheat, bring me some so Mom can make bread. I'm hungry. So when you have a child like this, the Torah says that they're corrected, they are disciplined, and they still don't listen. So now you tell your son, okay, you're grounded. Okay, you get a few lashes. Doesn't matter. The child doesn't change. Then they're out of options. Now they take them to the gate. And then when they take them to the gate, they have to say, our son is a zolel and a sove, meaning a glutton and a drunk. But that word zolel is a very interesting word. I had to look it up. I wasn't familiar with the word. And it really means, it translated as glutton, but it also means worthless. It can mean worthless, meaning they don't help out. In other words, okay, he brings a cup and says, Mom, there's no water in the house. There's no plumbing back then, right? So walk 2 miles to the river, pot in your top of your head, walk 2 miles, bring me some water, please. I'm thirsty. Right? And Dad, bring me some meat. I'm hungry. I'm going to be hungry tonight. So you better go take care of those sheep. But they send him to get water. I'm not going to go get water. 2 miles away. What, am I crazy? You go. You're in good shape, Mom. Dad, bring me some meat. I don't want to eat vegetables today. Bring me some sheep. I want to barbecue today. So you have now a son who will not help out. He's worthless. And when they're older, they even like to drink. So this is what the Torah says. You get to this point, that person is a cancer. You have to remove that evil from your midst. And they're breaking the 5th commandment of honoring your parents, right? They're doing the opposite of honoring their parents. And so they have to go. But the principle here at work is that we that follow this book, that follow this Torah, that follow this Tanakh, we have to be very careful that we don't allow the ideology of the world. Because the ideology of the world today is, do not stress out your children. If they're rebellious, let them watch Elmo. In a good mood, maybe they'll listen now. Don't correct them. Don't even touch him. Do not spank the kid. Do not discipline him in any way that stresses them. It's going to ruin their, their day. So we cannot let that ideology creep in. We have to remember that the Tanakh says, honor your parents. They have to honor their parents. We have to teach them. There's no, do not stress your child. It's a very modern thing to want to protect our children to the point where you can't even discipline, right? So we have to be the parents that teach kids not to be worthless, to help around the house, to pull their weight. We can't provide them everything. That's going to breed an attitude of, okay, you provide for me. I'm your problem. You chose to make me, so now please provide. Bring me some food, bring me this, bring me that, buy me new shoes, these are dirty, right? And if you don't discipline, that's what you end up with. The world is full of teenagers who didn't see discipline, and they're not doing very well. They're not doing very well. At the companies that we manage in my job, they're construction companies. The foremen, the older men who've been working for 30 years, they say they have a big problem because there's no young people.
The young people who do show up to work don't know how. And they tell them, okay, your job, take shovel, dig a hole right there for something. They shovel a little bit and say, this is too hard. Can someone else do this? I didn't sign up for this. This is construction. I want to drive the tractor. Right? And they're saying they have a huge problem because all of these kids who were babied, no discipline. Oh, and if they do something wrong, and the foreman says, you did something wrong, do it again. Do I have to do it again? I don't want to. What do you mean? I'm going to go to HR. The foreman yelled at me because I broke a water pipe and ruined the project. Going to cost $10,000 to fix it. And he yelled at me, hurt my feelings. I'm going to the HR right now. So this is what's happening. We have this problem. We're seeing it now. And it's because we're very far removed from this Torah principle of teaching the children to be responsible, to actually want to work and help and to honor their parents. All of these ideas are long gone, but that's the ideology of the world, right? We have to fight that. And we have to teach this. Of course, no one today is going to stone their child, right? Not going to happen. It can't happen today. But we have to teach them the principles so they never get to this point. Okay. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Porque el mundo ahorita está lleno de hijos rebeldes. Y la razón es que la ideología del mundo es lo que cría. Y está bien si se queda en el mundo. El problema es cuando la ideología del mundo entra en los que guardamos Torah. Porque hoy en día el mundo te dice, no, tú no le puedes pegar a un hijo. Esa corrección no sirve, no le des vara. Y menos lo castigues porque le entra mucho estrés. Y tú no quieres que tu hijo esté estresado. Se le va a arruinar su autoestima. ¿Alguien ha escuchado algo así? Que no le arruines la autoestima a tu hijo. Que no le hables de cierta forma porque se le va a arruinar la autoestima. Que no les des vara porque eso es abuso. Básicamente, déjalos que ellos hagan lo que ellos sienten. No los corrijas. Y el mundo se está llenando de hijos así. Y estamos mirando los resultados de eso. Entonces, nosotros que leemos este libro, yo sé que nadie aquí va a apedrear a su hijo o lo va a llevar que lo apedreen. Pero tenemos que enseñarle que el que no honraba a sus padres ciertamente moría. Y la Torah lo permite. No es homicidio. El honrar a los padres es importante y tenemos que nosotros enseñar a los jóvenes de esta comunidad a honrar a los padres. Tenemos que enseñarles a ayudar, como dice aquí, que no sean inservibles. Aquí cuando dice glotón se puede traducir igual inservible. O sea que tú estás para servirme a mí. No me mandes a traer agua al río. Yo no quiero ir con el cántaro en la cabeza 2 millas. Acuérdense, antes no había pipas. No podías llenar un vaso de agua. Tenía alguien que caminar 2 millas, cántaro en el río y caminar. Si está a 100 grados, está a 100 grados. Tienes que ir, ni modo te mueras de sed. Tenías que ir con el cántaro en la cabeza. ¿Y qué tal el hijo que le dice, a ver madre, ve por agua por favor, tengo sed? Y al padre, y por favor, ve y cuida las ovejas, padre, porque hoy quiero comer carne. No me traigas vegetales, hoy no quiero comer pan, quiero comer carne. Así que, por favor, me traes. Les decía yo a los jóvenes, ¿qué más peor hay que un joven que diga esto? Si mi padre, 15 años, si estoy enfermo, me llevan al hospital. 3 veces de comer al día, mínimo. Día tras día. No hay un día que no coman. Les tenemos que dar de comer a los hijos. Ocupa ropa, se les compra. Escuela, cosas que ocupen, se les compra. Se deja uno de comprar cosas por ellos. Deja uno hobbies y cosas que uno quiere hacer por verles a ellos. Y que te atrevas un día a decirle, saca la basura. Y dice, ¿yo por qué? Saca tú la basura. Tú produces más basura que yo. Así que tú saca la madre. ¿Yo por qué? Y apúrate porque quiero que me des de comer cuando regrese de tirar la basura.
Entonces, cuando se llega a ese punto, entonces, es lo que está hablando la Torá. Se le dice glotón, pero también inservible. O sea, alguien que no quiere ayudar a sus padres, porque parte de ayudar a los padres es honra. Parte de honrar a los padres es ayudar a los padres. No ser un peso y una carga simplemente. Entonces, son los conceptos que nosotros tenemos que enseñar. Aquí no, mínimo yo como Roe, no les voy a decir, no le arruine la autoestima a su hijo, ¿verdad? No. Arruínele la autoestima. Enséñele que se tiene que obedecer a los padres. Bien. Y tenemos entonces que hacerlo. No dejar que eso entre a nuestras comunidades. Les quiero hablar de un punto que es un poco controversial y lo iba a tocar con un poquito de más claridad, pero lo voy a tocar más breve. Capítulo 21, verso 22, acerca del colgado. I want to read chapter 21, verse 22. I thought I would give a little bit more detail, but I think I'll just stay a little more superficial. If not, we'll go too much over time. We started late today, so. Ok, leamos. Dice, si un pecador pasible de ser condenado a muerte fuere ajudiciado y colgado de un árbol, su cuerpo no permanecerá toda la noche colgado, sino que sería sepultado ese mismo día, porque el ahorcado es maldito de Dios, y tú no impurificarás la tierra del Eterno tu Dios que te dio por heredad. Verse 22 says, if a man shall have committed a sin, whose judgment is death, he shall be put to death, and you shall hang him on a gallows, on a tree, it says the Torah. His body shall not remain for the night on the gallows, rather you shall surely bury him on that day. For a hanging person is a curse of God, and you shall not contaminate your land, which Adonai your God gives you as an inheritance. Ok, en el libro de Gálatas, escrito por Shaul, miramos una referencia a esto. Pero el libro de Gálatas es el libro que, si usted habla, por ejemplo, a alguien en el cristianismo y le dice, nosotros tenemos que guardar Torah, el libro donde más se va a apoyar el cristianismo para decir no tenemos que guardar Torah es el libro de Gálatas. Pero ¿saben ustedes que yo he leído el libro de Gálatas y miro ciertas inconsistencias? Me paro corto a decir que no es el libro original de Pablo. Me paro corto a decir eso, pero casi para allá voy. Porque para alguien que conoce la Torah al nivel de Pablo, hay ciertas referencias en el libro de Gálatas que no concuerdan bien con la Torah. Y es la única forma que se pueden explicar, para mí, ¿verdad? Yo sé que puede haber otras interpretaciones, pero en el capítulo 3, verso 10 del libro de Gálatas, hace una referencia a este pasaje. Dice, colgado es, Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice que Yeshua se hizo una maldición al ser colgado en un árbol. Como dice aquí, Él se hizo maldición por nosotros, dice. Suena bien, porque sí es cierto. Lo colgaron en un árbol. Y sí dice aquí la Torá que si una persona es colgada en un árbol, es una maldición, maldito de Elohim. Ok, entonces, ¿cuál es la inconsistencia? ¿Cuál es el problema con ese pasaje? El problema es esto, que aquí el mandamiento es claro. Dice, cuando un hombre comita... Ok, no lo tengo aquí, ¿verdad? No tenemos el pasaje en hebreo, pero lo voy a leer en hebreo. Me siguen los que tienen el Tanakh, el capítulo 21, verso 22. Dice, Vehi yihiye beish het. Si pasase que un hombre comete het, de hatat, o sea, pecado, dice, mishpat mavet, el cual su juicio, su mishpat es mavet, muerte. Ahí está el problema. Ahí está la inconsistencia.
que el decir el argumento en Gálatas es asumir implícitamente que Yeshua pecó y se mereció la muerte. Entonces, no es el hecho que simplemente estás colgado en un árbol que te hace la maldición, sino que cometiste un pecado digno de muerte. ¿Se entiende? Entonces, sería entonces una inconsistencia decir Yeshua no pecó y después decir que Yeshua fue colgado y maldito porque colgó en un madero, como dice Gálatas, porque se asume que pecó. Porque el que es maldito es el que peca y merece la muerte por su pecado, por su het, como dice aquí la Torá. Entonces, es lo que yo le llamo un poco de inconsistencia en la Torá. Pero el punto en Gálatas, ya nada más para de alinearlo un poco mejor, lo que está diciendo es esto. Dice, es que el que no guarde toda la Torá está maldito. Es maldición no guardar todas las palabras escritas en esta ley. Dice, entonces Yeshua se tornó en maldición para tomar la maldición de no guardar la Torá. Ok. Ahí está el argumento. En Gálatas capítulo 3, verso 10 dice, porque escrito está que todo el que no guarde todas las palabras de esta ley es maldito o bajo maldición. Y entonces Yeshua tuvo que hacerse maldición por ser colgado en un árbol para tomar la maldición de no guardar la Torá, así que no tenemos que guardarla. Es como se entiende. Pero hay otra inconsistencia con esa explicación en este sentido, que demuestra que no se entiende el mandamiento de la Torá una vez más. En esta forma, la referencia ahí es a Deuteronomio capítulo 27 y verso 26. En la parashá que sigue, la parashá que viene a Kitavó. En la parashá Kitavó, en el capítulo 27 y verso 26, termina todo el pasaje 27, donde dice que cuando crucen el Jordán, los israelitas tendrán que ir al monte Gerizim y al monte Ebal, y van a poner unas piedras y van a escribir cierta Torá, cierta instrucción. De esta forma, tienen que decir, maldito es cualquier hombre que hace idolatría. Maldito aquel hombre que degrada a su padre y a su madre. Maldito es cualquier hombre que mueve la marca de un territorio de su hermano. Maldito el hombre que causa que un ciego se pierda en la carretera, en el camino. Maldito aquel que pervierte la justicia contra un prosélito, un huérfano, una viuda, y así. Escriben ciertas cosas y al final dicen, maldito es cualquier persona que no guarde las palabras de esta instrucción, de esta Torá, dice la Torá, para hacerlos. De las Torá que se escribió en esa piedra, no el rollo de la Torá. Y aun aunque sí fuese, ¿cuál de esos mandamientos ahí es malo? Porque lo que parece decir es que Yeshua dice, bueno, en esa Torá, en esos mandamientos del capítulo 27, en esa instrucción, dice, maldito el que causa que un ciego se pierda en el camino. Entonces, hoy es permitido malguiar un ciego para que se pierda. Permitido hacerlo. Encuentran un ciego y pónganlo en la carretera para que le pegue un carro. En esta Torá que leímos del capítulo 27, en esta instrucción, dice, maldita cualquier persona que mueve un territorio que marca el terreno de su hermano. Ok, Yeshua se hizo maldición por ser colgado en un madero, ya no tenemos que seguir la maldición de esa Torá por no seguirla, así que, ¿qué creen? Ahora es permitido. Si quieres más terreno, mueve la fensa de tu hermano, la barda o como se diga, muévela para robarle terreno. Ahora es permitido. Ahora es permitido hacerlo. Porque la maldición de quebrar ese mandamiento, Yeshua lo tomó colgado en el madero.
Entonces ya puedes mover la piedra que marca el terreno entre tú y tú. Róbale terreno, básicamente. Ok, en esa forma, entonces yo miro una inconsistencia, porque lo que pasa es que cuando se lee el libro de Gálatas, asumen que lo que está diciendo la Torá es lo que parece estar presentando, pero realmente los mandamientos en la Torá son diferentes. Comenzando con eso, que el maldito que cuelga en el madero es el que cometió un pecado digno de muerte, cosa que Yeshua no hizo. En el libro de Gálatas, entonces, hay varias de estas inconsistencias que cuando uno no conoce la Torá y la referencia, asume y dice, bueno, wow, parece que el libro de Gálatas está diciendo que no debemos guardar Torá. Pero cuando leemos la Torá tantas veces, una vez por año, y la repetimos, y la repetimos, y la repetimos, y uno se memoriza las referencias a la Torá, cuando la lees, por ejemplo, el libro de Gálatas dice, pero así no dice la Torá. Sí dice, maldito cualquiera que cuelga en un madero, si se queda ahí toda la noche, para comenzar. Digo, como segunda cosa, pero para comenzar, maldito, ¿por qué? Porque hizo un pecado digno de muerte, cosa que Yeshua no hizo. Se le acusó de pecado digno de muerte, pero si fue digno de muerte, entonces hicieron bien matándolo. Se lo merecía. Pero si no se lo merecía, entonces no puede aplicarle de ser maldito, porque no merecía la muerte. Entonces, esa es la primera inconsistencia. Bueno, lo saco ahí porque el concepto es este, que hay muchas cosas en la Torá que las tenemos que entender para cuando se usen los conceptos en las escrituras de los discípulos, saber si la referencia es correcta o no. Porque yo sé que a muchos no les gusta cuando yo he dicho esto, pero las escrituras de los discípulos o el Nuevo Testamento, como se le conoce, ha pasado por el filtro del lenguaje griego. Y no solo el filtro por el lenguaje griego, sino también por el filtro de la Iglesia Católica, que compiló la Biblia. Y nadie me va a decir que no hay referencias en el Nuevo Testamento donde se nota que los escribas católicos escribieron la traducción un poquito a la conveniencia de su teología. Así que nosotros, al hacernos expertos en la Torá, si llegamos a hacerlo, rápido nos damos cuenta cuando una referencia se mal usa y decimos, no, aquí hay un problema, porque no es lo que la Torá dice. Bien, por eso es bueno estudiar aún ese tipo de mandamientos en la Torá para mirar las referencias en las escrituras de los discípulos. Okay, the concept of hanging. Believe it or not, the commandment that someone is cursed, not commandment, but the instruction that someone is cursed if they hang on a tree, like we read in this parasha, there's a reference to that in the New Testament or the writings of the disciples, in the book of Galatians, chapter 3. And the reason why the book of Galatians is important to us is this, that it is the last holdout in Christianity. When someone wants to argue, for example, in Christianity, that we are not to keep the commandments of the Torah, that's the last book they go to and they say, okay. Any other book in the New Testament, you can prove we understand it wrong, but not Galatians. We have this one. We have this one, right? And when I've studied the book of Galatians, and I did it a few years ago, where I studied it more closely, I found a lot of inconsistencies with the Torah. And it just made me wonder, that's not exactly what the Torah means. And this is one of them. And we read it in this parasha, so I wanted to bring it up. When it talks about, in chapter 3, verse 13 in the book of Galatians, it says that Yeshua became a curse to take the curse of the Torah. So I'll explain. What it says is, the Torah says, cursed is anyone who hangs on a tree. Well, guess what? Yeshua hung from a tree. So he took that curse. But when you go back and read it, it says, when someone makes a sin worthy of death, then you should put him to death by hanging him on a tree. But there's that big if someone makes a sin worthy of death. Meaning, in order for the argument in Galatians to work, Yeshua must have sinned something worthy of death. So if we say that Yeshua didn't sin, then we can't say that he committed a sin worthy of death. Make sense?
It's one or the other. Either he sinned or not. Either he deserved to die or not. If he was innocent and didn't deserve to die, then he can't be accursed. Because he didn't even commit the sin worthy of death. That's the first inconsistency I find with the argument. Second of all, it's questionable if the curse part is hanging overnight. That's also a variable. But overall, the idea in Galatians is this. The Torah says not that whoever does not keep the commandments of this Torah is cursed. Accursed anyone who does not keep the commandment of this Torah. That's how it says. And there it's making reference to the book of Deuteronomy. We'll read it next Shabbat, next Parasha Ki Tavo. And that's in chapter 27. And there they write, when they cross the Jordan, it says you go to Mount Gerizim, Mount Ebal, and they're supposed to say these curses, pronounce them. And they're going to write on a rock, they're going to put plaster on it, and they're going to write several commandments. Not to worship idols, not to degrade your father and your mother, not to move the boundary of a fellow, not to cause a person to go astray, and a few others. And when they're done with those, they're going to say, and cursed is anyone who does not uphold the words of this Torah, of this instruction that they just wrote. It's talking to that in particular. So in Galatians chapter 3, verse 10, it says, cursed is anyone who doesn't keep the words of this Torah. So since we're not keeping the Torah, we're under a curse, and Yeshua had to become a curse by hanging on a tree to get rid of that curse, like the antidote for that curse. But that's a problem, because when we go to Deuteronomy 27 and we read what they were saying, then it means that by Yeshua becoming a curse, according to the argument, then I guess now it's okay to lead a blind person astray. Now it's okay to move a boundary marker. Now it's okay to worship idols. So the argument doesn't make sense, right? It doesn't make sense because the instruction there is a good one. And Yeshua never taught to do these things. So why would we have to cancel that, right? So that's another inconsistency that I find. And the reason why this is important is because when we read the Torah year after year and we memorize the concepts, when we see something different in the New Testament, the writings of the disciples, then it should make us question, wait a minute, is that the right translation? Because whether we like it or not, the writings of the disciples, the New Testament, was compiled by the Catholic Church, and it went through the Greek language, some of it lost in translation. So what is to say that the translators did not translate with a bias, right? Favoring their theology in the translation. And so I think that the book of Galatians is maybe one case where there's a few inconsistencies where what is trying to explain is not really the intention of the Torah when it makes references to the arguments from the Torah. So that is, I wanted to touch that point. Ok, capítulo 22, verso 21. Capítulo 22, verso 1, 2, 3, hasta el 5. Aprendemos a preocuparnos por el prójimo y las cosas del prójimo. Si te encuentras algo perdido de él, regrésaselo. Si alguien ha perdido algo, una cartera o algo, y alguien se la ha regresado, ¿qué no se siente bien? Cuando se te pierde algo y alguien lo regresa, se siente alguien muy bien. Y es lo que dice la Torá. Cuando te encuentras algo, regrésalo. Si miras el asno de tu prójimo que está caído bajo su carga, ayúdale. Nos enseña a preocuparnos por el prójimo. Es mandamiento, lo crean o no. Si usted va a comprar comida porque trae hambre y va en su carro y mira, aunque trae hambre, y mira que está parado al lado de la carretera alguien de aquí de la comunidad, por ejemplo, y usted piensa, ¿me paro a ayudarle o voy a comprar comida? Tengo hambre. ¿Cuál es la decisión correcta? Ayudarle. Es mandamiento pararse. Te aguantas la hambre. Es mandamiento pararte a ayudar.
Es mandamiento de la Torah. El que ignore al que ocupa ayuda y se va de paso, pecó. Porque de la Torah dice, si ves a tu hermano con el burro caído bajo su carga, párate a ayudarle. Se tiene que hacer. Nos enseña entonces el concepto de que uno se tiene que preocupar por el prójimo como a sí mismo. Es parte del mandamiento de amar al prójimo. We see in chapter 22, the first few verses, that we're supposed to love our neighbor. We're supposed to worry about them. If his sheep gets lost, take it to him. What do you have to chase it for an hour in the forest? Chase it for an hour in the forest. And then take it to him. And your brother's going to be very grateful. And if someone ever helps you, you're going to be very grateful. Worry about your neighbor. And the Torah says, if his donkey is fallen under its load, you can't ride your donkey past him and say, bye. You have to stop. It's a commandment. If you keep going, you're sinning. So in modern day, if you're driving to the store to buy food because you're really hungry, and you find someone from the community stuck on the road, you have to stop to help. If you keep driving, it's a sin. You broke a commandment in the Torah if you keep driving. You have to stop to help. Right? You have to do what you can. Teaches us to love the neighbor. Love the neighbor like yourself. We all love to be helped when we need it. When you're stuck, we all like to get help. So that's what we're supposed to do. En el capítulo 23, vamos a brincar rápido al 23 para tocar un punto. Nos sigue con los mandamientos de amor al prójimo, podríamos decir. Nos enseña que si tu hermano, por ejemplo, ocupa prestado, está pasando por una necesidad, que le prestes. Y que no le tomes, que tengas misericordia. Por ejemplo, dice, no tomes una piedra de molino. Porque antes, cuando se pedía prestado, es como el empeño que se le llama hoy. Que alguien decía, ok, ocupo que me prestes $1,000. Y como garantía que te voy a pagar, te voy a dejar mi asno. Y en una semana, cuando te pague, me regresas el asno. Esa es la seguridad que le dejas. Ok. Pero la Torah dice que no tomes ventaja. O sea, que digan, no, yo no quiero tu asno. Dame tu piedra de molino. Porque con esa comes. Ahí sí me aseguro que me vas a pagar. Si me das el asno, luego tienes otro asno. No, la piedra de molino, eso quiero. Eso dame. Pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a moler harina por una semana? No es problema mío. ¿Me das eso? Si no, no te presto. Ok, dice la Torah, no, ten misericordia. No le quites como seguridad algo que él usa para comer. Lo mismo con su abrigo. No le quites su abrigo. Y si se lo tomas, fíjate qué interesante. Imagínese que esté haciendo frío en tu casa y tú estás tapado con tu cobija bien a gusto. Y de hecho, antes este tipo de cosas eran carísimas, porque no es como hoy que en 5 minutos una máquina robot, teje una cobija así de rápido y las venden bien baratas. No, antes alguien tenía que trasquilar la oveja, darle vuelta en una máquina manual o manualmente al hilo y después tejerlo. Se duraba muchísimo tiempo haciendo una cobija, por eso una cobija era bien cara, porque tomaba muchísimo esfuerzo. Entonces, imagínate que tú tienes tu cobija y dices, ay, qué bueno que tengo esta cobija porque está haciendo frío. Y tienes ahí la cobija de tu prójimo, que le quitaste o se la tomaste como seguridad por prestarle dinero. Tienes que decir, mira cómo yo estoy calentito y allá mi prójimo tiene frío. ¿Qué tienes que hacer? Le tienes que regresar la cobija, su abrigo, tener misericordia, que no tenga frío. Que no tenga frío. Entonces nos enseña a tener misericordia del prójimo y vemos bastante en el capítulo 23, no tomar interés del prójimo. También miramos en este capítulo, no tomar neshek. Neshek es la palabra en hebreo, mordida, no tomar mordida, o sea, no mordida como soborno, no, mordida como extra, o sea, interés.
del prójimo, especialmente el necesitado. Ok, esos son los mandamientos del prójimo. So in chapter 23, I just want to cover a few commandments. We see the love of the neighbor. We see that if someone is in need, then lend to him. And so we have a lot of these commandments of loving the neighbor. Help him with his donkey, right? If he's in need, lend to him. Don't take his blanket as security. Don't take his millstone as security. Have mercy on them. Be understanding, basically, and have mercy. For example, they used to pawn things, and then would say, okay, let me borrow $1,000, 1,000 shekel, let's say, and I'll give you my donkey. For a week, I'll pay you, and a week later, I'll pay you, and you give me the donkey back. They say, no, you have 3 more donkeys. How do you know you're going to pay me? Give me your millstone, the one you used to grind flour, or grind wheat into flour. Then I know you'll pay me. No, because how is he going to eat for a week? So you're supposed to have mercy and just take the donkey, hope he pays. Right? Same thing with his suit, his covering. He's going to be cold if you take it from him. So you can't be warm and fuzzy in your house and he's shivering cold because you took his blanket, because you know he'll pay you back for the blanket. Ok, el último punto que quiero tocar es el capítulo 25 y verso 15. Chapter 25, verse 15 is the last thing we'll touch. Y aquí viene el concepto de tzedakah, de justicia o justo. Dice así, 25:13, verso 13, 25:13. You shall not have in your pouch a weight and a weight, a large one and a small one. You shall not have in your house a measure and a measure, a large one and a small one. A perfect and honest weight shall you have, a perfect and honest measure shall you have, so that your days shall be lengthened on the land that Adonai your God gives you. For an abomination of Adonai your God are all who do this, all who act corruptly. Ok, vamos a terminar aquí, capítulo 25 y verso 13. Dice, no tendrás en tu bolsa pesos distintos, uno grande y el otro pequeño. Tampoco en tu casa tendrás medidas distintas, unas grandes y otras pequeñas, sino que tendrás pesas justas y perfectas para que tus días se prolonguen en la tierra que te dio el Eterno tu Dios, por cuanto todos los que cometen estas injusticias son abominación para el Eterno tu Dios. Abominación para el Eterno tu Dios. El concepto de la justicia es la piedra que tiene el peso correcto. Dice que esta abominación al Eterno hace lo siguiente, tener 2 pesas, una grande y una pequeña. Entonces, imagínense que alguien vende todo por kilo y tiene una piedra que dice 1 kilo. Pero él tiene ahí en su casa una piedra que dice 1 kilo, pero pesa 1 kilo y 100 gramos. 1.1, ¿verdad? Así. Y tiene otra pesa que dice 1 kilo, pero realmente nada más pesa 900 gramos. 0.9 kilos. Entonces, es el comerciante que hace eso, que de repente dicen, ok, yo te voy a comprar a ti esa canasta de frijol. Y lo va a comprar basado a la pesa pequeña, para que les des más. No, perdón, si está comprando fuera al revés, ¿no? La que pesa más, para que te va a pagar 1 kilo, pero realmente le diste 1 kilo y 100 gramos. Se agarró 10 gramos extra. Y cuando va a vender, vende según 1 kilo, pero usa la pesa pequeña. Nada más está vendiendo 900 gramos. Pero te está diciendo que está vendiendo 1 kilo. Entonces, esas 2 pesas, la que pesa de más y la que pesa menos, es una pesa injusta. Ahí usa la Torah, lo dice así, dice Even, piedra, Shlema Vatzadek. So Shlema, de la palabra, igual que Shalom,
completa. Y tzedek, justa, o sea, que pese lo que debe de pesar, que tenga el peso correcto. Y el tener 2 pesas es abominable al Eterno, no es justo. Entonces, miramos que el concepto de la justicia es tener el peso correcto. Y cuando se aplica a la persona tiene que pesar conforme al Eterno. Su medida debe de ser lo que debe de medir alguien que guarda Torah. Eso es un justo. Entonces, en cierta forma se puede explicar de esa forma. El Eterno espera que el que guarda Torah pese 1 kilo. Espiritualmente hablamos, digamos. Y es lo que uno tiene que dar. Ni más ni menos. O sea, no agregarle a la Torah y decir, no, yo peso más. Porque la Torah dice que no trabajarás en Shabbat. Yo ni camino. Es mandamiento ni caminar en Shabbat para mí. Ok, a lo mejor ya estás pesando de más. Pero eso no es una pesa justa. Ya es peso de más. Tiene que ser lo que la Torah es. Y alguien dice, no, güey, yo en Shabbat trabajo, sí, me forzan, si no, no trabajo. Ok, ahora pesas muy poco. ¿Se entiende? Entonces, la pesa justa o el sadik, el justo, es el que guarda la Torah como es, sin decir, no, yo guardo más que la Torah todavía. Hago de más los mandamientos, tengo muchos más halajot, y es lo que puede pasar. Es lo que yo digo muchas veces. Para mí, el judaísmo suele ser un poquito más, agregan tantas halajot y fensas a las fensas para no quebrar los mandamientos, que después se hacen leyes. Y puede ser que en ciertas formas la pesa de ellas esté muy pesada, pero ahí también se falla. Porque el Eterno quiere la pesa justa, no de más. Y lo mismo al otro lado, ¿verdad? Y bueno, si vamos al cristianismo, pues es peor, porque dicen no tenemos que guardar ningún mandamiento, más que los básicos, en cierta forma. Entonces, ahí la pesa está bien chiquita. Entonces, el punto perfecto es llegar a la pesa que pese exactamente lo que la Torah debe de pesar. Y el Eterno es el que conoce esa pesa. Y de ahí viene el concepto, como dice aquí, tzedek. Tzedek. ¿Bien? De ahí sacamos la palabra sadik, sadikim, el concepto de justo, justicia, es tener el peso correcto, las medidas correctas. Las medidas correctas. Okay, so I'll finish with this point. This will be our last point, and that is the concept of tzedek, righteous or just. That's where we get the word tzedekим, the righteous people, or tzedakah, righteousness. It's the same root, tzedek, but here we see it applied. How is it applied? In the concept of the weight of a rock, which is used for commerce. So if you have, it says here, a small rock and a heavy rock, that is an abomination because it's not tzedek, it's not righteous. God wants it to weigh what it's supposed to. For example, if you're a merchant and you have a rock that weighs, it says 1 kilogram on it. So you take out a weight, it says 1 kg, 1 kilogram. But in reality, you know it weighs 1.1 kilogram. There's extra 100 grams on this rock. And behind your seat, you have another rock that says 1 kilogram on it, but it actually weighs 900 grams. There's missing 100 grams. And you're a merchant. So if someone comes and says, oh, I want to sell you beans, a basket of beans. You go, no problem, I buy. And you take your heavy rock that weighs 1.1 kilogram. You put it on the scale. Say, okay, sell me 1 kilogram. No problem. They put until the scale balances, they put the last 3 beans and it balances perfect. And you say, perfect, I'm buying 1 kilogram. I'm going to pay you your money. But in reality, you bought 1.1 kilogram because your weight is too heavy. But you know this. You know this. You're purposely trying to cheat them. So now you have the beans that you bought. And someone comes to you and says, okay, I want to buy 1 kilogram of beans from you. No problem. This is the price per kilogram. And then you take your small rock. You reach behind your desk and you take the small rock that weighs 900 grams. You put the rock on the scale and then you put beans on the other side till the scale balances again. You go, there you go. 1 kilogram, take your beans. But actually you only sold them 900 grams. You rob him 100 grams. So when you bought it from this guy, you robbed him 100 grams because you bought it too heavy.
And when you sold it too light. You rob another 100. So you rob on buying, you rob on selling. Right? A light rock and a heavy rock. And it says here, you shall not have that. You should not have a heavy rock and a light rock. It says, Evan Shlema Vetzedek, a rock that is perfect, same root word as shalom, perfect, complete, and just. So the just, the tzedek, is the rock that weighs what it's supposed to. Okay, so how do we get tzaddikim? From this concept, how do we get tzaddikim? How do we get righteous? The idea is that you weigh what you're supposed to. The commandments of the Torah, you do the right weight. Okay, how do we do an application? How do we put it practical? Okay, the Torah says, don't cook on Shabbat. Don't cook on Shabbat. The Torah says, Kol melacha lo ta'asu. You shall not do any work on Shabbat. Or don't do work on Shabbat. Then you weigh what the commandment says. You do what you're supposed to. But now you have, for example, in Judaism, where they will say, oh, but you also cannot play a guitar on Shabbat because you're carrying. That's work. That's melacha. And they will define many other things on Shabbat you're not supposed to do. You can get to the point where you add too much weight. Now your weight is not 1 kilogram, it's 1.1. You added commandments to the Torah. You made it heavier than it's supposed to be. That's wrong. On the other hand, you have people that say, you don't even have to keep Shabbat. You can work on Shabbat. That's having the rock too light. So the tzaddik or the tzaddikim are when you keep the commandment at the right measure, what the Torah says. Not too heavy, not too light, but what the Torah says. Then you have tzaddikim. So the righteous are the ones who can study the Torah and keep the Torah and the intent of the Torah, the idea of the Torah, the ashkafa of the Torah, the ideology of the Torah at the right measure. That's a tzaddik. Right? So, and we get that concept from the rock that is just. It means it weighs just the right amount. So with the nice help, as we study how to be tzaddikim, how to be righteous, we'll keep that in mind, keeping the commandments of the Torah just at the right weight. Do not take away. Ok, bueno, vamos a cerrar con esa idea que mientras nosotros estudiamos cómo ser tzaddikim, cómo ser justos, hay que acordarnos de los mandamientos de la Torah, aplicarlos al peso que la Torah dice, no agregarle para tratar de hacerlo más pesado y no quitarle para tratar de hacerlo más liviano, sino como la Torah dice, y ahí está el punto de llegar a tzaddikim. Amén. Vamos a terminar ahí. Shabbat Shalom.